Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mentiras Verdaderas, miércoles 20 de abril, ya como avanzan los días. Y estamos acá listos y dispuestos para seguir conversando de Chile junto a todos ustedes. Hoy tenemos un menú que se lo quiero plantear de inmediato, temas que fueron parte de la conversación cotidiana y otros que nosotros consideramos interesante mantener ahí en ese ámbito. ¿Estaremos hablando de la Convención Constitucional? Claro que sí. Ayer fue un día importante, relevante, dicen algunos dentro del trabajo de la constituyente. Señalan otros que a partir de ahora deberían cambiar las expectativas o las ilusiones o los resultados de las encuestas. Estaremos conversando con Mauricio Daza, Fuad Chahín y Ruth Hurtado, tres convencionales constituyentes, a propósito de lo que se ha venido conociendo del trabajo el borrador de la Constitución. También estaremos hablando a propósito de del cortometraje Bestias, nominado al Oscar, que narra a través del arte de la animación hechos brutales. Bueno, tendremos la oportunidad de conversar esta noche con Nieves Aires y con Beatriz Batassev, sobrevivientes ambas de tortura, y historias que inspiraron justamente a ese cortometraje que yo les mencionaba previamente. Vamos a conocer una historia humana, por cierto, de dolor y de un desgarro que hasta el día de hoy se mantiene siempre muy presente. Y lo primero que le vamos a ofrecer esta noche tiene que ver con lo siguiente. El pasado 14 de abril, el director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear, sumó una nueva denuncia, esta vez ante la Policía de Investigaciones, documento que también fue remitido al nuevo subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón. La cabeza de la institución carga con una pesada mochila de denuncias en su contra. Digamos que ya ha pasado más de un mes desde el arribo del nuevo gobierno, todavía no se nombra a un nuevo director de Gendarmería. Vamos a estar conversando en los próximos minutos con la abogada y ex jefa de la Oficina de Sumario de Gendarmería, Francisca Noll, que nos acompaña. Francisca, gracias por estar acá el día de hoy. Buenas noches, Eduardo. Y también está, bueno, por cierto, suspendida de la institución el 8 de octubre del 2018, lo que seguro es una persecución con montaje y testimonios falsos. Ella denunció por acoso laboral al director nacional Cristian Alvear. Vamos a conocer los detalles de aquellas investigaciones, de aquellas acusaciones, incluso que llegan hasta la figura del presidente de la República. Y Mauricio Weibel, periodista de investigación, director de investigación de la Red.cl, también está junto a nosotros. Mauricio, como siempre, un gusto. Un gusto. A ver, llama la atención que a más de un mes del nuevo gobierno, aún y considerando, ¿no?, las denuncias que hay sobre los hombros del director de Gendarmería, todavía no se nombre a quien lo suceda. Algunos dicen quizás lo van a ratificar en su cargo. Me gustaría, Mauricio, que partiéramos haciendo una revisión de cuáles son las principales acusaciones que recaen sobre el actual director de Gendarmería. Bueno, expliquemos que se trata en general las últimas de acusaciones que no están ratificadas por la justicia, que están en etapa de denuncia, de investigación, y que se refieren básicamente a actos de corrupción que se habrían cometido en el marco de la gestión de los planteles penitenciarios. Por ejemplo, el tema de los cigarros, una cosa muy concreta que la gente lo puede ver, que tenía que ver cómo se introducían o no cigarros al interior de la cárcel, le daba acceso a los presos a cigarros. Y otra serie de hechos, digamos, en que se plantean irregularidades, por ejemplo, respecto a las tecnologías que se compraban para interceptar teléfonos, para bloquear señales de celulares. Esa es básicamente la serie de denuncias, aclaremos, que por ahora están cursando, están sobrevolando la gestión del actual director de Gendarmería. Se menciona mucho el paro de Gendarmería del año 2018. ¿Por qué dentro de la historia, el historial o la hoja de vida de Cristian Alvear, ese paro fue o representa algo? Bueno, yo creo que eso es mejor que lo cuentes tú, porque tú estabas ahí en ese momento en Gendarmería. Bueno, sí, efectivamente, como usted señala, hubo un paro muy famoso en el año 2018, que se relacionó principalmente con demandas de los funcionarios, pero hubo un caso que hizo detonar mayores demandas de los funcionarios, que fue la privación de libertad del gendarme Palma, Héctor Palma, con ocasión del caso de torturas a ecuatorianos que se viralizaron en el CDP Santiago 1 en el año 2018. En ese sumario administrativo yo fui designada fiscal investigadora del caso de connotación pública, designada en ese entonces por la primera directora mujer de nuestro servicio, la señora Claudia Bender. En esa situación estaba yo, paralelamente a cargo de la oficina de sumario de la Dirección Nacional, cuando el señor Cristian Alvear, que en ese entonces era el subdirector operativo, ejerce presiones por mi nombramiento en el sumario administrativo y solicita mi salida.
lo que fue confirmado por el jefe de gabinete de la señora Claudia Méndez, en ese entonces don Felipe Contreras, quien además me adiciona y me señala que no habría ido solo, sino que habría ido con otro oficial de su círculo muy conocido, el señor Hernán Sepúlveda. Permíteme un segundo, ¿por qué él habría mantenido algún tipo de gestión para sacarte de ahí? Principal, hay que distinguir los dos lugares donde fui sacada. Primero de mi cargo como fiscal administrativo, que estaba investigando lo que había ocurrido al interior del CDP Santiago 1. Llamaba la atención que los imputados hayan sido llevados a un módulo de baja peligrosidad, cuando era un caso de connotación pública, el caso del asesinato de la señora Margarita Ancacoy en el barrio República. Entonces, eran unos imputados claramente de connotación pública. Si bien en ese momento Gendarmería no tenía definido lo que era connotación pública, no había duda, porque al momento del preingreso, los funcionarios señalaron que debían ser derivados a un módulo con medidas de seguridad adicionales, que en ese momento era el módulo 88, lo que inicialmente ocurrió así. Pero luego, al pasar por la oficina de clasificación, que era lo que apuntaba el sumario administrativo, porque había ocurrido alteración en el procedimiento y además se faltó al plan de segmentación. El plan de segmentación establecía dónde debían ir esos imputados y lamentablemente fueron derivados a un módulo donde estaba el sargento Palma a una hora crítica, a la hora de almuerzo, donde él estaba solo, no estaba con otro compañero cuidando el módulo y estaba a cargo del módulo 11 y 12, que en ese momento tenía más de 300 imputados. Un gendarme para cuidar a esa cantidad. Exactamente, eso es algo que ocurre, o sea, hay mucha falta de personal en las unidades penales, en los establecimientos penitenciarios, y también hay muchos uniformados que están trabajando en puestos especiales que podrían perfectamente cubrir civiles. ¿Qué es un puesto especial en este contexto? Puestos que podrían ser cubiertos por el personal civil, por ejemplo, en el edificio de la Dirección Nacional. Hay muchos uniformados y muchos de ellos podrían estar prestando servicio en los establecimientos penitenciarios, que es donde hay más crisis de falta de personal. Claro. Exactamente, mucha más necesidad, pero sin embargo están en puestos que pueden ser cubiertos por civiles, como señalé. Ese gran paro que se generó, lo que se especuló en su momento, yo fui acusada incluso por el ministro de Justicia saliente, don Hernán Larraín, de crear una teoría conspirativa en cuanto a mi teoría del caso, y la teoría del caso donde se involucraba en ese momento el director de Gendarmería no era una teoría mía, sino que fue una línea investigativa que yo como fiscal tuve que abordar, porque el funcionario privado de libertad emitió una carta a los medios de prensa donde acusaba que había sido un montaje de las autoridades de Gendarmería que pararan con los engaños y las ansias de poder. Entonces, bajo esa circunstancia y las declaraciones que él me había dado en el sumario, obviamente dentro de mi línea investigativa tenía que investigar al alto mando, sumado a todas las irregularidades que me llamaron la atención, que no se siguió por ejemplo, el plan de segmentación. Además, había una instrucción particular del alcaide, el coronel Juan Navarrete, que señalaba que los imputados que ingresaran, era una instrucción de marzo, esto ocurrió en junio de 2018, había una instrucción especial que decía, además, que debían ser derivados a otro módulo. Entonces no se entendía cómo, habiendo tantas instrucciones, habían sido puestos los imputados en ese lugar. Y la teoría que se generó en ese momento, que reitero, no fue una teoría mía, efectivamente era que se quería generar un gran paro para perjudicar a la directora nacional y que ocurriera la salida de la directora nacional. Y en ese momento el señor Cristian Alvear, que era el subdirector operativo, iba a pasar a ser el primero en el mando de Gendarmería. Situación que efectivamente ocurrió y se consolidó y no fue una teoría conspirativa nuestra. El sumario evidentemente me fue arrebatado cuando yo fui confirmada por la directora y no se logró el objetivo del señor Alvear con el señor Sepúlveda, que fue sacarme de mi calidad de fiscal administrativo del sumario. Apareció el mismo día que a mí me confirmaron en el cargo una denuncia anónima, una denuncia bajo reserva de identidad en Contraloría General de la República, donde a mí se me acusaba de filtrar información en sumario administrativo. Esa denuncia yo no fui notificada, sino que fue publicada en la prensa. Y fue así en la prensa como yo me enteré que estaba siendo investigada, y al día siguiente se me prohíbe el ingreso a mi oficina y soy conducida bajo engaño a la oficina de la coronel Michelle Barahona, del círculo cercano también del señor Alvear, quien me suspendió
después de declarar 6 horas, porque estimó que yo no había colaborado, y desde ese día fui sacada de mi oficina con 4 funcionarios armados de la guardia, quien yo veía todos los días, y le dieron la orden de custodiarme y grabar todo el procedimiento con una cámara GoPro, y de esa forma yo fui sacada de mi oficina, reducía mi carrera funcionaria intachable hasta ese entonces de 10 años en 3 cajas que me tuve que llevar a mi casa, y desde el día 8 de octubre que no puedo pisar Gendarmería, me tienen prohibido el ingreso a todas las unidades administrativas. Tengo 3 sumarios administrativos. Uno es el de la denuncia anónima, que finalmente derivó en otros cargos que fueron desechados, y el sumario reaperturado por Contraloría, ordenado reabrir en agosto del año 2021, situación que a la fecha se mantiene en la misma condición, pese a que el señor Alvear, además, fue condenado por acoso laboral por el segundo juzgado de letras del trabajo. Yo, paralelamente con mi denuncia de acoso laboral en contra de don Cristian Alvear, luego de que fui suspendida en ese procedimiento arbitrario, en ese procedimiento abusivo y desproporcionado, que fue calificado de esa forma por la sentenciadora del segundo juzgado del trabajo, evidenció que, en definitiva, se vulneraron mis derechos, específicamente el derecho a la vida y a la integridad psíquica, y también el derecho a la honra. Entonces, desde ese 8 de octubre tú estás suspendida. ¿Esa es tu situación actual en Gendarmería, suspendida? Así es, Eduardo. Estoy suspendida desde el servicio sin ser sancionada a la fecha, con una hoja de vida intachable, desde hace 42 meses. Y de esos 42 meses, 33 meses que me mantienen con el medio sueldo, pese a que hay 2 dictámenes de Contraloría, ya desde agosto del año pasado, que dicen que el sumario debe ser reaperturado y pagar el 100% de mis remuneraciones. Situación que a la fecha no ocurre, porque en Gendarmería es usual que las sentencias de los tribunales de justicia, así como los dictámenes del órgano Contralor, no sean cumplidos. El director nacional de Gendarmería es conocido por no cumplir los fallos y los dictámenes de Contraloría, y no le pasa nada, absolutamente nada. Mauricio, aquí nos enfrentamos una vez más a un escenario que es complejo, porque estamos escuchando una versión sobre abuso dentro de una institución muy jerarquizada, por cierto, instituciones que tienen un lineamiento muy vertical, donde parece que los conductos regulares para hacer denuncias no sirven, y todo lo contrario, terminan siendo contraproducentes para aquel que denuncia. Claro, es una situación que hemos visto repetida en el Ejército, en la Policía Civil, la Policía Uniformada, Carabineros, y que también la vemos en Gendarmería, ¿no? Fíjate que yo encuentro que es bastante grave que 2 de las personas que denuncian estos hechos son personas que tenían responsabilidad administrativa relevante dentro de la institución. Francisca era fiscal de la institución, no era una funcionaria cualquiera, era una funcionaria a cargo de investigar casos, irregularidades, ¿no? Y la otra persona que hace las denuncias, que son las denuncias más de corrupción, es justamente el subdirector administrativo. O sea, la persona que estaba a cargo de manejar los dineros dice, mire, aquí hubo problemas, yo estoy suspendido y entrego toda la información, ¿no? Los tribunales tendrán que determinar si la información que él entregó es correcta. En el caso de Francisca es distinto, porque ya hay pruebas que dicen, o resoluciones de la Contraloría y de tribunales que dicen ella tiene que ser reintegrada y se le debe pagar lo que se le debe. O sea, hay un tribunal que está diciendo, varias instancias administrativas que están diciendo ella tenía razón. Esta historia escala, y ya les voy a contar más detalles de aquello, pero antes permítame, porque hay una información de último momento, una situación que también queremos comentar junto a ustedes esta noche, solo un paréntesis en nuestra conversación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara culpable al Estado de Chile por discriminación contra profesora lesbiana y ordena pago de indemnizaciones. Sandra Pavés fue apartada el año 2007 de su trabajo como profesora de religión del Liceo Cardenal Antonio Zamoré de San Bernardo, luego de que se conociera su orientación sexual. El fisco deberá pagarle a la docente $30.000 por daño inmaterial y $5.000 por daño material. Hoy se conoció esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado chileno por vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación de Sandra Pavés, profesora de religión, como les decía, quien fue apartada de sus funciones tras conocerse
su orientación sexual. Esto ocurrió el año 2007, fue dado a conocer por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil H, cuando citó a conferencia de prensa para dar a conocer la historia de la docente, a quien la diócesis de San Bernardo le había cancelado su certificado de idoneidad por no dar testimonio de vida cristiana, tras enterarse de que mantenía una relación con otra mujer. Llevaba 21 años impartiendo esta clase en el Liceo Cardenal Antonio Zamoré. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución reconoce que las autoridades religiosas cuentan con autonomía a la hora de entregar certificados que permitan a los docentes ejercer la pedagogía en esa área, también determinó que, por ser una asignatura que forma parte de los planes de educación de niñas y niños, esas facultades que derivan directamente del derecho a la libertad religiosa deben adecuarse a otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. Esta es una noticia del día. Chile entonces resulta sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación contra esta profesora y ordena el pago de indemnizaciones. Seguimos revisando esta historia, ¿no?, que tiene que ver con Gendarmería. Como les decía, para aquellos que se vieron sumando, el 14 de abril, el director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear, sumó una nueva denuncia, esta vez ante la Policía de Investigaciones, documento que también fue remitido al nuevo secretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón. La cabeza de la institución carga con una mochila de denuncias en su contra, algunas de las cuales estamos conociendo el día de hoy. Ha pasado ya más de un mes desde el arribo del nuevo gobierno, no ha sido todavía ratificado o cambiado el director de Gendarmería. Está con nosotros Francisca Noll, abogada denunciante, y también Mauricio Weibel. Según lo que publicaba el medio El Desconcierto, Cristian Alvear fue jefe operativo titular de la cárcel de San Miguel y ostentaba su cargo en 2010 cuando murieron estos 81 reos en este incendio, el tristemente célebre incendio de la cárcel de San Miguel, ¿no? Fue jefe del CPF de Santiago cuando se fugaron a lo menos 7 reclusas y ejercía como director regional del Biobío cuando se obligó a una mujer a dar a luz engrillada en la clínica de la mujer de Concepción. Otra situación que también fue bastante controvertida. Estas son algunas de las polémicas que envuelven a Alvear. ¿Por qué, pese a todo antecedente, y esto lo veía también dentro de las preguntas de la gente, ¿no?, por qué pese a tantos antecedentes se mantiene en el cargo de Cristian? ¿Tiene conexiones políticas? ¿Es difícil llenar esa vacante? Porque todo parece indicar que con una seguidilla de cosas a tu haber, como que tiende a correr el agua, ¿no? Bueno, la verdad es que es bien sorprendente, ¿no? Él está, no digo vinculado, pero está presente en momentos bastante complejos de la historia reciente de Gendarmería, ¿no? El caso de Lorenza Cayuán, que es la mujer que da a luz embarazada y engrillada, ¿no? Obviamente, que es un caso emblemático, ¿no?, que significó la salida finalmente del director de ese entonces, el INDH, que significó un cambio en los procedimientos. Está también presente en el caso del incendio de San Miguel, ¿no? Entonces es bien inentendible que alguien que aparentemente bajo su responsabilidad ocurren casos complejos de violación a los derechos humanos sea hoy o siga siendo hoy el jefe de Gendarmería. Creo sí que Gendarmería es, y no digo ningún ánimo, mal ánimo, sino como un dato de la causa, es probablemente una de las instituciones o las cárceles, uno de los temas que menos le importa en general a los gobiernos. No es un tema que reditúe políticamente, ¿no? Y por lo tanto eso hace que haya un cierto abandono respecto a qué sucede en las cárceles. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, efectivamente, Eduardo. Gendarmería es un servicio público muy abandonado, y lo digo no solo por los funcionarios. Hoy día muchísimos funcionarios me llamaron para que yo pudiese ser la voz de ellos, de todas las personas que buscan justicia administrativa y que han sido en definitiva acosados y vulnerados sus derechos de parte del director nacional. Y asimismo también Gendarmería es un servicio abandonado también respecto de las condiciones en las que está la población penal. Porque no solo los funcionarios hemos sido abandonados, también la población penal. Las condiciones en los establecimientos penitenciarios no son las más óptimas, ni tanto para la población privada de libertad como para los funcionarios que ejercen sus funciones y que pasan gran parte del día o días en los establecimientos penitenciarios. Entonces, el abandono que hay con nosotros es histórico. Aquí, lamentablemente, como usted bien señalaba,
no sacamos nada con llegar a la justicia, obtener sentencias favorables, dictámenes de Contraloría, porque Gendarmería, que es un servicio fiscalizado por Contraloría, no cumple los dictámenes, no da cumplimiento, entonces es impresentable. Hay muchos funcionarios que les ocurre la misma situación que a mí. Yo afortunadamente tengo la capacidad para poder defenderme. Durante estos casi 4 años me he defendido sola y lamentablemente hay funcionarios que inmediatamente le quitan los recursos, no pueden tener defensa, quedan en indefensión y viene el colapso emocional, el colapso familiar, el colapso económico y bueno... Y así tenemos lamentables suicidios al interior de nuestra institución, porque la salud mental de los funcionarios está deteriorada. El sistema está colapsado, hay acoso laboral y no se saca nada con denunciar, porque en mi caso, que obtuve una sentencia favorable, donde Gendarmería fue condenado al pago de 15 millones de pesos, ni aún así he logrado obtener justicia, porque lamentablemente, pese a un fallo condenatorio para un servicio público, el señor presidente de la República, a quien le tocó resolver el sumario administrativo respecto al señor Cristian Alvear, lo sobreseyó. Entonces, aclaremos que don Sebastián Piñera, el presidente de la República saliente. Porque hay novedades en el séptimo juzgado de garantía, pero antes déjame profundizar en si dentro de Gendarmería hay alguna tesis de por qué él se mantiene a cargo, y tú dices que los dictámenes de Contraloría no son respetados. Cuando eso pasa... Legalmente uno, ¿a dónde puede ir a reclamar? Bueno, en los mismos dictámenes de Contraloría establecen que el no cumplimiento de lo dictaminado, que es vinculante para los servicios fiscalizados, acarrea el no cumplimiento de responsabilidad administrativa. Pero lamentablemente no se hace efectiva la responsabilidad administrativa del señor Alvear, porque tiene más de 15 querellas, tiene más de 3 denuncias de acoso laboral y en la práctica sigue a cargo de la institución sin ser sancionado. Hay una sensación de impunidad donde los funcionarios ni siquiera pueden recurrir a algunos gremios. ¿Tienen una tesis de por qué ocurre eso? ¿Por qué una persona con todo esto que tú estás señalando no tiene alguna sanción? Es que la única tesis que podríamos tener es que efectivamente tiene mucho poder, pero lo que no se explica, cómo el director nacional de Gendarmería, de confianza del presidente Sebastián Piñera, el presidente saliente, ¿cómo es posible que a más de un mes de arribado ya el presidente Boric se mantenga todavía en esa condición, teniendo más de 15 querellas? ¿Tendrá que ver con eso que dice Mauricio, de que finalmente Gendarmería para la estructura política es como ya un servicio más, pero no el más sexy de todos? Exactamente, es así. El séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta contra el expresidente Sebastián Piñera por nuestra invitada del día de hoy. La demandante acusó al mandatario del delito de prevaricación administrativa debido a que a través del Ministerio de Justicia sobreseyó al director nacional Cristian Alvear en una demanda por acoso laboral. Me gustaría que por favor le pudieras explicar a la gente, así en simple, qué es esto de prevaricación, cuál sería la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera, a qué se expone el presidente y también si esperas que la nueva administración pudiera ratificar o ratificarlo a él o rectificar más bien lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, primero que todo quiero hacer un llamado al presidente de la República, a don Gabriel Boric, también a la señora ministra de Justicia y también al subsecretario de Justicia, a que por favor se hagan cargo de las denuncias que en este momento están tramitándose en distintas instancias, tanto en sede administrativa, en sede judicial, y que no nos explicamos cómo es posible que el señor Alvear siga a cargo de Gendarmería utilizando todo los recursos de Gendarmería, los sumarios administrativos, las unidades que hacen los informes no ajustados a derecho para dar una sensación de legitimidad a lo que se resuelve, y en definitiva no sacábamos nada con seguir denunciando si, como usted bien señala, desde el presidente de la República, que fue la persona que designó a don Cristian Alvear, no había ninguna posibilidad de encontrar justicia, porque él sobreseyó al señor Alvear. Un mes después, la jueza Liliana Ledesma del segundo juzgado del trabajo lo condenó, y yo solicité la reapertura para que el fallo fuera incorporado al sumario de acoso laboral. Era una sentencia de acoso laboral, y el señor Sebastián Piñera me negó la posibilidad, me rechazó la reapertura, y la sentencia no fue incorporada, y a la fecha el sumario no ha sido habido.
no se sabe dónde está. Entonces llama la atención el nivel de impunidad y efectivamente al negarse la reapertura yo interpuse una querella en contra de don Sebastián Piñera, una causa que fue acogida y está en tramitación. En este momento se está investigando en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Yo ya fui a dar declaración, hay 3 comisarios investigando las distintas causas y efectivamente la querella fue puesta porque el señor Sebastián Piñera dictó un acto injusto. No ponderó los medios de prueba. ¿Eso es prevaricación? Eso es prevaricación administrativa, haber dictado un acto injusto. Hartas personas nos preguntan a ver si podemos reiterar, ¿no?, el historial de denuncias contra el director nacional de Gendarmería, el por qué estamos hablando de una persona que carga una mochila con muchas denuncias. Bueno, básicamente es lo que acabas de contar tú, ¿no? Es una persona que está vinculada, está presente cuando se producen algunos de los casos más polémicos, la historia reciente de Gendarmería, el caso de Lorenza Cayuán, la interna que da a luz estando engrillada en un hospital, que es un procedimiento que estaba de cierta forma normalizado. El caso del incendio de la cárcel de San Miguel, donde efectivamente el incendio se produce por ciertos problemas internos, pero hay una serie de fallas en las escaleras, los sistemas de contención de incendios. La red de incendios. La cantidad de gente que ese día estaba presente, ¿no? Que hay una muy buena investigación de la periodista Tania Tamayo, que es un libro, ¿no? Sobre eso. Y ahora, bueno, esto que se acaba de conocer, que el ex subdirector administrativo, Carlos Estefan, un hombre también cercano al anterior gobierno, dice sobre Alvear, que es también un hombre cercano al anterior gobierno, o nombrado en el anterior gobierno, dice, bueno, mire, a mí me intentaron hacer todos estos negocios truchos, cuenta el tema de Alcino, la empresa china que también está vinculada al tema de los pasaportes, cuenta una supuesta historia con el tema de los cigarros, cuenta una serie de historias ya en que él señala que hay irregularidades, ¿no? Habrá que ver, tendrá que determinar la justicia si esas historias tienen asidero o no, digamos, es una cosa que nosotros no estamos acusando a nadie, pero evidentemente se ve bastante grave, ¿no?, que un subdirector administrativo haga formalmente una denuncia, no es un pelambre, es una denuncia formal ante el subsecretario de Justicia de un gobierno, ¿no? Eso evidentemente, si es falso, va a tener consecuencias. Uno supone que alguien no hace una denuncia de esa formalidad, por algo falso, ¿no?, y sin prueba. Francisca, todo esto que te ha tocado enfrentar, me imagino que ha tenido también repercusiones en tu salud a nivel físico y emocional. Tú señalabas anteriormente que la salud en el ámbito psicológico y mental de los colaboradores de Gendarmería está bastante deteriorada. ¿Cómo ha sido en tu caso? Bueno, efectivamente, como usted señala, ha sido muy difícil y hay una afectación también a la salud y a la salud mental principalmente. Esto es un calvario, nadie puede volver a ser el mismo después de vivir una pelea de casi 4 años por, en definitiva, luchar por condiciones laborales, por derechos laborales que han sido vulnerados y reconocidos en definitiva por sentencia. Pero efectivamente, yo me encuentro ahora desde hace 8 meses en el Servicio Nacional de la Mujer, en el Centro Reparatorio Integral de Linares. Yo vivo en Parral. Y efectivamente ellos me están dando todo el apoyo y el acompañamiento durante este último proceso que ha sido bastante duro, porque como les señalaba, primero viene la suspensión, luego la baja de la remuneración, el colapso económico, el colapso familiar. Y bueno, yo no soy la única funcionaria que está denunciando, habemos muchos funcionarios más y todos están en la misma condición, enfermos, endeudados y muchos sin matrimonio. Yo partí esto casada y ahora me encuentro divorciada, entonces la verdad esto sí afecta a la familia, esto sí tiene una afectación a la salud y lamentablemente no ha podido revertirse esta situación pese a toda la búsqueda de justicia que he realizado desde hace 3 años y medio junto a otros denunciantes, y lo único que hemos conseguido es que por denunciar nos ordenen más sumarios. Lo más probable, Eduardo, que mañana, el día 21 de abril, se ha ordenado un nuevo sumario en mi contra por estar acá, porque lamentablemente nosotros no tenemos libertad de expresión. Yo cada vez que he sido entrevistada por algún medio se me ordena un sumario administrativo. Entonces... Porque tú siendo funcionaria de Gendarmería solo podrías dar una entrevista previo un visto bueno de ellos. Eso es lo que parece ellos entienden, pero la verdad, la libertad de expresión, y hay sentencia y un fallo que respalda en definitiva la libertad de expresión de los funcionarios de Gendarmería, porque en alguna administración anterior
se dictó un oficio circular donde se quiso coartar la libertad de expresión tanto de los dirigentes gremiales como de los funcionarios de Gendarmería. Fue recurrido por un gremio en particular y eso se revirtió y hay una sentencia de la Corte de Apelaciones que establece que nosotros como funcionarios sí podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. El estar acá es simplemente el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión. Pero eso es importante, aquellas cosas que queden o no en una constitución para poder defenderse en situaciones como esa. Lo vamos vinculando con un tema que hablaremos más adelante. Miren, por favor, ese tuit es Niña del Barroco, dice: tremendo tema, soy testigo del suicidio de gendarme en mi lugar de trabajo. Joven, bajo tratamiento psiquiátrico, portaba arma de servicio. Miedo y pena, nos dice. Esta situación que tú mencionabas de los suicidios, ¿no? Así es, Eduardo. El tema de la salud mental en Gendarmería está totalmente abandonado. Mira, yo hice una denuncia de acoso laboral en octubre del año 2018. A la fecha, Eduardo, a mí ningún prevencionista de riesgo de Gendarmería me ha llamado para preguntarme cómo estoy, ni el jefe de recursos humanos para preguntarme si todavía existo, siendo que hay un procedimiento. Octubre del 2018. El 8 de octubre. 3 años y medio y nada. Sí, 42 meses, los cuento, como si estuviera privada de libertad. Pero efectivamente no hay ninguna posibilidad de encontrar justicia. Y lamentablemente todo el aparataje está a favor del señor Alvear. Él, a través de los sumarios administrativos, perjudica o favorece a las personas que son de su simpatía o no son de su simpatía. Lamentablemente hay mucho miedo de parte de los funcionarios, no se atreven a denunciar. Aquí Mauricio ha señalado que el subdirector de Administración y Finanzas hizo una grave denuncia, una reciente denuncia, pero esa denuncia él la viene haciendo en el Ministerio de Justicia desde el año pasado, situación que a mí me consta, porque yo tomé contacto con el subdirector hace un año atrás y estando el sumario de acoso laboral en tramitación a cargo del antiguo, del saliente subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, que el que propuso el sobreseimiento de Alvear, efectivamente yo le señalé que el subdirector de Administración y Finanzas estaba sufriendo acoso laboral y el Ministerio hizo caso omiso. Entonces, ¿qué hubiese ganado el subdirector con denunciar en aquella época si hasta el mismo presidente de la República, pese a estar condenado, lo sobresee? No había ninguna esperanza. Entonces era evidente que en esta administración había que presentar esa denuncia, pero a la fecha estamos igual, con el mismo director. Mauricio, esto tampoco es novedoso, ¿no? El hecho de que una persona se tenga que enfrentar ante todo el aparato burocrático del Estado y sentir que está hablando contra una pared. Francisca es abogada, por lo tanto, tiene una ventaja sobre el resto de las personas que tienen que necesariamente contratar, pagar un abogado y que ese abogado se mueva lo suficiente. Claro, en el caso de tuyo, es tu propia vida, es tu propia causa, por lo tanto le pones todo el empeño y la fuerza, pero ¿qué queda para el resto? Eso, a propósito del principio, la igualdad ante la ley. Mira, cuando estabas hablando, Francisca, estabas hablando tú, yo me acordaba de una situación que me parece incluso más delirante, compleja, indignante, ¿no? Y tiene que ver con las investigaciones judiciales, por ejemplo, con el tema de violaciones a los derechos humanos, ¿no? La fiscal Peribancis, que es la que estaba anteriormente a cargo de la investigación por crímenes de lesa humanidad, durante todo el trayecto, digamos, de esta investigación, ella muchas veces pedía información a la policía sobre actuaciones de la policía. Y la policía le respondía solamente para alargar la respuesta, para no contestarle. Por ejemplo, en un caso decía: por favor, indíqueme la composición de la bomba lacrimógena química. Y le mandaban 4 meses después un oficio: perdón, no le entendimos tal punto, ¿no lo puede repetir? Entonces, al final, para obtener una respuesta, si tú tomabas los papeles y lo veías y lo analizabas, tardaba más de un año. Esa es una forma de negar justicia. ¿Qué es lo que ocurre acá con Francisca? La justicia dice: ella tiene que ser reintegrada, se le tiene que pagar 15 millones y las autoridades no cumplen la ley. 30 días tenía. Claro, qué complejo es que las policías o los órganos de vigilancia del Estado no cumplan la ley. ¿Tenían 30 días y han pasado? 7 meses. ¿Quién se hace responsable de eso? Nadie. Es por eso que yo hago un llamado a la señora ministra, al subsecretario de Justicia, para que tomen medidas y se ordenen los sumarios para establecer la responsabilidad administrativa, que se cumpla lo que señalan los dictámenes de Contraloría, que si no hay cumplimiento a lo dictaminado,
se genera responsabilidad administrativa y eso se establece a través de un procedimiento disciplinario. Lamentablemente, el señor Alvear no tiene ningún sumario administrativo, porque lo único que tenía era por mi denuncia de acoso laboral, pero pese a ser condenado, fue sobreseído por don Sebastián Piñera. Entonces, en realidad, lo único que nos queda, parece, es ir a la Corte Interamericana, porque aquí no se puede encontrar justicia. Y lamentablemente los funcionarios que al interior de Gendarmería están dispuestos a ser obedientes con el mando, lamentablemente llevan a cabo sumarios administrativos injustos donde no se pondrá la prueba, y nosotros lo hemos llamado con otro denunciante como verdaderos sicarios administrativos, porque en definitiva nos dejan en absoluta indefensión y todo está encaminado para destruir nuestra carrera funcionaria. Eduardo, yo hace casi 4 años que no puedo estar en cumplimiento de funciones. Tengo 19 notas meritorias. Estoy calificada en lista 1 desde hace 13 años, sobresaliente. No tengo ninguna sanción, ninguna nota de demérito. Y aquí estoy sin ser sancionada en un sumario eterno que lleva 4 años, que ya debiese estar prescrito y que Contraloría dice que tiene que volver a cero. O sea, imagínate, 4 años para volver a cero. Permíteme un segundo. Es impresentable. Son las 10 de la noche con 36 minutos. 30 segundos, solo 30 segundos, y nuestros amigos de Evan Williams, que están acá con nosotros, nos dan un buen consejo. El dolor y lo que te ha tocado vivir, entendiendo la indignación que me imagino comparten muchas personas que están escuchando tu testimonio esta noche en vivo, o quizás posteriormente en las retransmisiones en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Cuando uno dice... sí, claro, esto ocurre, hay dictámenes que no son acogidos, hay gente que lucha y tiene que sacarse la cresta durante años por algo que considera injusto. De todo el dolor, de todo lo que te ha tocado vivir, de todo lo que has tenido que enfrentar, de esos momentos que solamente tú, en tu soledad, eres capaz de aquilatar, y esperando que esto se solucione pronto, del dolor que te ha tocado enfrentar, ¿logras sacar alguna enseñanza? ¿Logras obtener algo que uno pudiera decir, a partir de esto podemos construir un Chile mejor en esto otro? Bueno, muchas veces quise bajar los brazos, Eduardo, porque no es fácil ejercer una defensa de uno mismo. Yo tuve que pasar 2 veces por el juicio laboral porque el primero fue anulado. Me fue pésimo, me retaron muchísimo, estaba muy nerviosa y la verdad han sido momentos muy duros, donde hay 5 querellas en este momento tramitándose, querellas interpuestas de mi parte, denuncia de acoso laboral, tutelas laborales, más de 20 presentaciones en instancia administrativa. Entonces uno se desgasta, uno se cansa y uno a veces tiene desesperanza, porque en realidad... si ves que hasta el presidente de la República no te da justicia, entonces muchas veces nos dan ganas de dejar. Pero la verdad, creo en la justicia, siempre hice mi trabajo con mucha ética y creo en la justicia, y precisamente por eso voy a seguir luchando, por mí y por todos los funcionarios que no pueden defenderse, que no pueden levantar la voz, que siguen cumpliendo sus funciones con miedo y muchas veces cayendo en lo delictual, teniendo que cumplir órdenes que prácticamente caen en lo delictual. Entonces, pese a todo, voy a seguir luchando, Eduardo, porque creo en la justicia administrativa y espero poder colaborar desde donde esté para que esto pueda cambiar, en definitiva. Qué brutal este caso, Mauricio, ¿no? Y nuevamente sentir que hay ciudadanos comunes y corrientes que no tienen acceso a igualdad ante la ley. Lo brutal también es, a propósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el Estado chileno no cumpla con sus obligaciones, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento a qué está pasando hoy día con la Corte, a propósito de los que hemos hablado de ella. Hoy día la Corte la preside el uruguayo Ricardo Pérez Manrique. Me ha tocado estar con él, trabajar con él. Y creo que él tiene una mirada muy adelantada, digamos, lo hizo ver en su discurso, de hacia dónde tiene que ir la justicia en el continente. Y yo espero que el país, con su nueva constitución y con todo eso, podamos construir un país mejor donde estos abusos no ocurran. Francisca Anol, abogada, denunciante de Gendarmería, ex jefa de la oficina de sumarios de esa institución, y Mauricio Weibel nos han acompañado esta noche en esta primera parte del programa para conocer esta denuncia que pesa
una serie de denuncias que pesan sobre el actual director de Gendarmería y lo que esto implica a nivel político y por supuesto a nivel personal para Francisca. Muchas gracias, Francisca, por venir acá al programa y podernos relatar aquello que te ha tocado vivir a ti. Muchas gracias, Eduardo, por esta oportunidad que nos da para poder evidenciar en definitiva las malas prácticas y la corrupción que hay en Gendarmería, esperando que el nuevo gobierno, por favor, pueda ayudarnos en Gendarmería y en definitiva no seguir en este abandono histórico. Mauricio, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hacemos una pausa. ¿Qué dice el reloj? Que ya son las 10 de la noche con 41 minutos. Hacemos la pausa y al regreso seguimos conversando de Chile a través de las pantallas de la red. Que